Amén. El viernes pasado estuvimos en Filadelfia Central en la reunión que se hace mensual a los pastores y había un pastor invitado, un pastor coreano, allí estaba invitado. Y fue muy bonito saber que lo que el pastor estaba enseñando allí es un pastor que le enseña a muchos países, lo invitan mucho a predicar la palabra porque es un excelente maestro, y ver lo que él estaba predicando el viernes, cómo coincidía y empataba con lo que el pastor enseñó el domingo. El pastor el domingo pasado nos enseñó ¿qué fue? Ya me olvidó. Nos enseñó a escudriñar en la palabra, ¿cierto? A sacarle la esencia a la palabra, la importancia que la palabra tiene en nuestras vidas. Y nosotros quedamos con el pastor como, qué bendición que lo que se está enseñando, Dios lo está confirmando, que es lo que Él quiere que se le enseñe a la iglesia, la palabra de Dios. Pues como era coreano no le pudimos decir chino. El que vino el domingo pasado entendió lo que yo estoy diciendo. Entonces, pero fue un buen tiempo. Y de esa enseñanza me regaló como unos tipsitos que cogí para enriquecer la prédica en este día. Entonces vamos a orar y le vamos a decir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé sabiduría y dirección. Amén. Cierra ahí sus ojos. Tenga un tiempo ahí con el Señor, reverencia, y vamos a decirle a Dios: Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas, Padre. Tiempo donde vamos a aprender, Señor, lo importante, Padre, que es la palabra en nuestras vidas, Señor. Porque tu palabra, Padre, no deja que nuestro corazón se endurezca, Señor, sino que sea blando, receptivo a lo que tú quieres, Señor. Una vez más me presento delante de ti, presento mi vida, Dios, y te pido que me ayudes como lo has hecho hasta el día de hoy. Que prepares las mentes, los corazones, Señor, para que tu palabra quede allí guardada y cobre vida en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por lo que harás en esta mañana. Amén y amén. Bueno, vamos al libro de Juan, capítulo 15. Yo no sé si usted conoce esa enseñanza. La mayoría lo conocemos, ¿cierto? Los que llevamos un buen tiempito en el Evangelio, sabemos lo que se enseña en Juan 15. Y habla de Jesús y la vid verdadera, ¿cierto? Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es… ¿Quién está hablando ahí? Jesús, ¿cierto? Y Jesús está diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Porque separados de mí, el que en mí no permanece será ¿qué? Echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis ¿qué? Y seáis así mis discípulos. Vemos que aquí Juan 15 nos está hablando de llevar frutos, ¿cierto? En otra versión encontré y decía: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta
pero limpian las ramas que dan fruto para que den más fruto. Entonces ya entendemos un poquito más que la vid, ¿qué es? Una mata de uvas, ¿cierto? Eso significa la vid. O sea que usted es una linda y jugosa uvita. Unas más redonditas, unas más flaquitas, unas más chiquitas, unas más grandecitas, pero pues todos somos uvitas ahí en la vid. Pero dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué? Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que usted no pierde, o lo limpian o lo limpian. Lo limpian para quitarlo de la mata de la vid porque no está dando fruto y lo tiran al fuego. Pero también va a ser limpiado para que lleve más fruto. O sea que de todas maneras, todo el tiempo nosotros vamos a estar siendo limpios. ¿Quién nos va a limpiar? Pues el labrador, el padre que sabe que no nos sirve, que nos estorba, que no nos funciona, eso lo va a quitar de nuestras vidas. O sea que la poda en nosotros es de continuo. No podemos decir, menos mal, en un año somos podados y de ahí en adelante no nos vuelven a podar. No, somos podados todo el tiempo, y el propósito de la poda es llevar fruto, más fruto. El pámpano que no sirve, esas ramitas que no sirven, pues las cogen y las quitan, se secan y las echan al fuego y arden y se consumen en un momentico. Entonces la idea de la poda es ser limpios todo el tiempo, o sea, es un presente activo, todo el tiempo estamos siendo podados. Cada vez que pasamos por una situación difícil, el Señor nos está podando. Y ahí es donde demuestra el amor y el cuidado de Dios en nuestras vidas. No podemos pensar que porque nos podan, Dios no nos ama. No, Dios nos ama y por eso sabe que nos tiene que estar limpiando. ¿Para qué? Para permanecer en Él. Aquí en el libro de Juan 15 habla mucho de la palabra permanecer. De por sí Juan utiliza mucho esta palabra en sus cartas, permanecer, porque él sabe la importancia que es estar ahí pegado de la mano del Señor. Entonces, ¿para qué permanecemos en el Señor? ¿O por qué permite Dios que nosotros seamos podados? Porque necesitamos de un perdón continuo, porque necesitamos de un arrepentimiento continuo. A veces pensamos que solo se requiere obediencia para permanecer. No, necesitamos el perdón de continuo y necesitamos el arrepentimiento de continuo. Porque si no nos arrepentimos, si no nos apartamos de nuestro pecado, ¿qué puede suceder? Lo que enseñaba el pastor el domingo pasado, endurecerse nuestro corazón. Entonces, podar significa dolor. Cada vez que el Señor nos poda y quita lo que nos sirve en nuestras vidas, va a causar dolor. El podar también significa desierto. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado por un desierto, cierto? Hemos pasado por tiempos, hay personas que pues lo que no se corrigió en el primero, pues lo lleva a otro, hasta que ya el Señor empieza a corregir y nosotros entendemos que a veces el desierto es un lugar de disciplina o de ver y conocer el amor de Dios. Entonces, cuando sabemos que estamos pasando por ese desierto, es porque Dios está quitando algo en nuestras vidas, está cortando algo que no le sirve. ¿Qué anhela uno en el desierto? Usted cuando ve las películas o se imagina en el desierto, ¿usted qué piensa que es lo que le hace más falta? Agua, pero comida, ¿cierto? Hace falta el alimento y hace falta el agua. ¿Esto qué significa en la palabra? Que el agua y el alimento es palabra la que nos sostiene en el desierto, en la que nos alimenta, la que nos da la fuerza para seguir adelante. En el desierto, cuando el pueblo hebreo salió, ¿por qué se quejaban el pueblo hebreo? Se quejaba porque no tenía comida, ¿cierto?
y decían: no tenemos comida, no tenemos los ajos, no tenemos la carne, pero realmente no era el pueblo judío que se quejaba o el pueblo hebreo que se quejaba por esto, porque el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, estaba acostumbrado a comer pan y agua. Los que estaban inconformes fueron los que salieron con ellos de los egipcios, que se pegaron ahí en la salida al desierto o a la tierra prometida. Entonces, ¿qué busca en el desierto uno? Palabra. Busca comida, busca alimento. Por eso el Señor a veces nos lleva a esos lugares para que nosotros nos encontremos con Él y podamos tener ese tiempo especial con el Señor. Recordemos que Él a veces nos lleva a ese desierto, casi siempre Él nos lleva. Muchas veces nosotros producimos esos desiertos, pero algunas veces Dios nos lleva a esos desiertos para hablarnos, para fortalecernos, para limpiarnos, para podarnos, porque sabe que necesitamos dar fruto, lo que estaba hablando aquí Juan, el apóstol Juan. Pero vea que él empieza que debemos de llevar fruto, debemos de llevar mucho fruto y más fruto. Toda nuestra vida necesita dar fruto en todo tiempo. Pero también esta palabra desierto puede representar los tiempos de tribulación que nosotros tenemos en nuestra vida. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, decía el pastor que invitado, decía, a veces le preguntan a uno, el libro de Apocalipsis es difícil de entender, y uno, el que no, dice, sí, es muy complicado. El que lo conoce pues va a decir, es muy fácil. Él decía, para mí es muy fácil entender el libro de Apocalipsis más que el Levítico, porque el Levítico habla sobre todas los sacerdocios y todos los ritos y todas estas cosas que se hacían allí. En el libro de Apocalipsis está en tres partes. La primera, los primeros capítulos, está Juan hablando ¿a quién? A las iglesias. ¿Se acuerda que está hablando allí a las 7 iglesias? Y a cada una de ellas le corrige o le exhorta algo que no está haciendo bien. Y después vienen los tiempos de tribulación, los tiempos de las copas, de las trompetas, de todo lo que va a pasar en esa tribulación. Y vemos que cada una es mayor que la otra, es más fuerte, sale de una y viene la otra y es más fuerte. Y en esos tiempos de tribulación que se va a estar viviendo aquí en la tierra, los que se han ido con el Señor, yo espero que todos nosotros cuando venga el Señor nos hayamos ido y no estemos pasando por esos tiempos de tribulación. El ejemplo es que esas tribulaciones vienen a nuestra vida a veces de continuo y producen dolor en nuestro corazón, desesperanza, amargura, tristeza y nos bajan la fe, porque el que está metido en la tribulación, eso suele pasar, o se fortalece en su fe o se va su fe. Entonces allí está hablando, pero también el apóstol Juan está hablando a lo último de la nueva Jerusalén, ¿cierto? Del lugar donde vamos a estar nosotros, donde estaremos reinando. Eso quiere decir que hay esperanza, hay salvación. En los momentos de tribulación debemos entender que va a haber esperanza y va a haber salvación para nosotros. Porque eso es lo que produce una tribulación. Y el significado de tribulación significa que es un lugar estrecho, apretado, reducido. Y cuando yo miraba el significado de estas palabras, me acordaba mucho cuando el pastor Juan enseñó de la puerta ¿qué? Ancha y de la puerta estrecha, ¿cierto? La tribulación yo la necesito pasar, ¿por qué? Por la puerta estrecha, porque ahí es donde yo me doblego y me humillo delante de Dios. La puerta ancha son las soluciones que yo le doy a mi vida, las respuestas que yo doy, lo que yo hago en mis fuerzas. Entonces, como no nos sirve a veces esperar en Dios y que Dios haga algo, es más fácil salirnos de ahí y ponernos en la puerta ¿qué? Ancha, porque son mis soluciones.
porque es lo que yo estoy buscando para mi vida. Respuestas así es donde me equivoco más, porque muy seguramente lo que yo estoy buscando es cerrado. ¿Por qué? Porque se sale de la voluntad de Dios. La puerta estrecha significa humildad, y hay personas que necesitan pasar por ahí para desarrollar la humildad en su vida, para ser humildes delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué hace la tribulación en mí? Hace que mi vida sea estrecha, sea reducida, que el aprieto, el problema que yo tenga, lo tenga que pasar de la mano de Dios. Una persona que es insujeta, que no se sujeta a la palabra o a lo que dice en ella, es una persona altiva, orgullosa. Por eso necesita esos tiempos de tribulación para que su carácter sea formado. Y es donde ahí pasamos de rodilla, estrechos, incómodos, pero de la mano de Dios. Entonces, eso significa tribulación. Tribulación significa estrechez, donde usted se siente reducido a nada, donde puede entrar en pánico, donde puede entrar en problemas de angustia, porque ve que no hay solución de nada. Pero en el libro de Corintios, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17 y 18 nos dice: porque esta leve tribulación momentánea, es una leve tribulación momentánea, produce en nosotros, se me perdió lo que yo estaba leyendo. Segunda de Corintios 4, 17, 18, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Listos, ya yo estoy llegando. Entonces, segunda de Corintios 4, versículo 17, versículo 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son, pero las que no se ven son eternas. O sea que nosotros estamos pasando, o alguien de ustedes está pasando por una leve tribulación, por esa poda que Dios está haciendo en su vida para que lleve fruto. Pero dice, no mirando nosotros las cosas que no se ven, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son, o sea que su tribulación, lo que usted está viviendo es temporal, no es permanente. Pero el enemigo nos hace pensar que son de permanente, que son continuos, que no hay solución a nuestro problema, que Dios se ha olvidado de nosotros y empieza a generar en nuestras vidas mucha confusión. Pero se nos olvida que nuestro Padre es el labrador, que Él tiene cuidado de nosotros y que da provisión y protección a nosotros que somos sus pámpanos, aquellos que están dando fruto. Solo los que están dando fruto pasarán por momentos de desierto y tribulación. Recordemos que eso es, ¿qué es? La poda que el Señor hace en nosotros. Entonces en ese momento de tribulación puede pasar dos cosas: o nos apartamos del Señor o nos fortalecemos en Él. Porque dice que podemos ser echados al fuego, ¿cierto? Entonces, en medio de la tribulación, el fuego por el cual estamos siendo pasados, o nos calentamos en la palabra nos alumbra, la palabra nos purifica, nos santifica, la palabra significa que estamos siendo empoderados. El fuego hace eso en nuestras vidas, o puede hacer lo contrario, que puede destruir, que puede castigar, que puede quemar. Entonces, dependiendo como usted esté su fe en el Señor, va a estar limpio, va a estar purificado, y usted va a decir: el Señor está sacando algo en mi vida que necesita ser quitado. O puede decir: el Señor no me ama, el Señor se ha olvidado de mí y Dios está trayendo su venganza en mi vida. Nosotros no tenemos un Dios vengador, tenemos un Dios justo que nos endereza, que nos ayuda en esos momentos de dificultades.
Entonces, eso produce la tribulación en nuestras vidas, produce aflicción, desgasta nuestra fe, nos pone apesumbrados, se nos baja todo lo que podemos tener en nuestra vida espiritual. O por lo contrario, sale lo que es bueno de nosotros. Lo que es falso de nosotros también va a salir. Lo que es bueno va a permanecer. Y después de cada tribulación es cuando se le da la gloria al Señor. El secreto para poder estar ahí en esa tribulación fortalecidos es tener nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando un avión va a despegar, y usted que ha viajado de pronto en avión, usted que empieza a ver las casas grandes, ¿cierto? Todo se ve más grande, pero cuando el avión ya despega y empieza a coger una altura, usted empieza a ver que todo más pequeño, ¿cierto? Se ven las casitas pequeñas, las vaquitas, las personas se ven pequeñitas y todo. Así es nuestra fe. Cuando nuestra fe está en las cosas de arriba, la tribulación se va a ver pequeña, los problemas se van a ver pequeños, se van a ver insignificantes. Pero para que esto suceda, mi fe debe estar puesta en las cosas de arriba. De lo contrario, pues todo lo voy a ver grande, todo lo voy a ver difícil. Y Colosenses capítulo 3, versículo 1 me dice esto. Colosenses 3:1 me dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Las cosas de arriba, donde está ¿qué? Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es el consejo que el Señor nos está dando. Es como el cohete que sale de la tierra y está en el espacio, y los que están en el espacio ven la tierra. ¿Cómo empiezan a ver la tierra? Pequeña, ¿cierto? Así debe de ser nuestra fe, fortalecida en el Señor, sabiendo que Dios va a hacer algo en nuestras vidas, que Él va a traer limpieza, que va a purificar en nosotros, que va a formar cada vez esa fe inamovible en Él. ¿Tenemos esperanza? Sí. ¿Tenemos que saber esperar en el tiempo del Señor? Sí. ¿Que sabemos que todo el tiempo nos va a estar limpiando Dios? Sí. ¿Para qué? Para llevar fruto. Y la tribulación es lo que ayuda para que demos buenos frutos. Dice que el Padre es el labrador, ¿cierto? ¿Cristo quién es? La vid. ¿Qué somos nosotros, sus discípulos? Las ramas, ¿cierto? Los que no permanecen en Cristo son ramas inútiles. Yo necesito saber que yo no soy la vid, que ese es el problema. A veces yo pienso y creo que soy la vid, que yo soy el que me doy vida, que por mí es el que suceden las cosas, y empezamos a ocupar un lugar, el lugar de Jesús, que es el que me ayuda, el que me dirige a través de su Espíritu Santo. O sea, no tomemos lugares que no nos corresponde. Ser la rama, ser el pámpano, significa humildad y dependencia de Dios. Nada apartados de Él podemos hacer. Entonces ahí es donde tenemos que entender que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos sostiene y Él es el que nos levanta. Puesto los ojos en Jesús, ¿quién? El autor y consumador de nuestro. Pongamos nuestros ojos en las cosas ¿qué? Celestiales. Cuando usted pone sus ojos en las cosas celestiales, ¿qué pasa? Lo que pasa aquí, usted no le va a afectar. Y el pastor el domingo pasado nos decía lo importante de lo que es comer la palabra. ¿Se acuerda que en Ezequiel le dijo a Ezequiel: cómete este libro? Ese rollo te va a saber como la miel, ¿cierto? Y dice que el profeta se lo comió y le supo ¿qué? Dulce, placentero. Comerse la palabra le trajo vida, ¿cierto? Pero en Apocalipsis 10:9 lo vamos a leer. Me gustó mucho ese versículo, que al comienzo no entendía, pero que después el Señor me lo hizo entender. Apocalipsis 10,
Cuando lo tenga ahí me dice amén. Lo vamos a leer desde el 8. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Imagínense lo grandote que era ese ángel. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Podemos encontrar la similitud que tiene aquí en que la palabra es miel, en que la palabra es dulce, pero se nos anexa y se nos dice que puede ser amargo en el vientre. Yo decía, pero ¿por qué el amargo en nuestro vientre? Eso es como cuando uno se purga, ¿no? Le dan esas pastillas ese albendazol, ¿usted se lo ha comido? Le empieza a saber amargo en la boca, ¿cierto? Así es esa palabra, empieza a decir. Y yo decía, Dios, ¿qué significa la amargura en mi vientre? Aquí todos los que estamos aquí conocemos Biblia, ¿cierto? Conocemos las historias, conocemos lo de la creación, el arca de Noé, conocemos la palabra de Juan, algunas cosas del Apocalipsis, conocemos mucha Biblia. Pero el secreto no es conocer la Biblia, el conocer es hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces es dulzura. Yo les puedo a ustedes decir aquí, vamos a hablar sobre el perdón, 500 maneras para que usted pueda perdonar, aquí 500 maneras bíblicas de ejercer el perdón en su vida y en la vida de los demás. Y usted dice, ay, amén, qué dulce saber eso, qué bueno que me enseñen eso. Pero ¿sabe qué es lo que produce la amargura? Cuando usted lo tiene que poner en práctica. Cuando usted tiene que ir y decir, ay, me toca ir a pedirle perdón, tengo que perdonar a esta persona, eso produce amargura en las entrañas. Produce el obedecer la palabra, es lo que me produce la amargura. Le baja suavecito, pero ejecutarla a mi carne no le va a gustar hacerlo. Va a costar, le entra de para atrás. Por eso es que nos sabe amarga. Pero si le decimos al Señor que nos ayude, por más amarga que nos parezca, esto nos va a ayudar a poder obedecer y a ser fortalecidos en medio de la tribulación, en medio de la poda. Pero mirando todas estas cosas, yo le decía al Padre, Señor, ¿tú qué quieres que yo le enseñe a tu casa? Y se venía una palabra a mi corazón y decía, consolar. El pueblo de Dios necesita ser consolado. Ha sido muy edificados de la palabra, porque gracias al Señor, como le decía, el viernes quedamos asombrados de ver cómo Dios confirmaba lo que se estaba enseñando en esta casa. Pero también necesitamos consuelo. Necesitamos saber que en medio de la tribulación Dios está con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos. Y cuando yo hablaba y miraba Juan 15, se me vino una palabra que era en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Usted sabe lo que habla Ezequiel, ¿no? Habla sobre el valle de los huesos secos. Y yo decía, pero ¿qué similitud tiene Juan 15 con el valle de los huesos secos? Yo no entendía y yo decía, Dios, pues enséñame porque no puedo entender. Pero podía entender que cuando el pámpano no cumple su función, este se seca, este se muere. En el valle de los huesos secos, el pueblo de Israel dejó de hacer lo que Dios le había dicho. Dejó de adorarle, dejó de obedecerle, dejó de hacer muchas cosas y se secó, se murió. Y yo lo entendía así, yo decía, sí, es así, pero pues tenía la duda en mi corazón.
Y en esos días me llamó aquí una hermana, Carolina, y me dijo: pastora, el Señor me dio un sueño, y en el sueño yo veía cómo las personas caían y caían en un lago profundo, y caían allí. Otras salían cogidas de una cuerda, se veían solo mojadas. Pero el Señor me dijo: mira lo que hay dentro del lago. Dice que ella miró y vio personas muertas. Entonces me dijo: ¿qué será, pastora? Le dije: lea Ezequiel 37, lo que Dios le hable a su corazón, le estará confirmando lo que le está diciendo en el sueño. Ella fue, estudió la palabra y le dijo, lo compartió el viernes, algunas personas que vinieron el viernes, ella compartió que por la pereza, la rutina, el dejarse, el abandono, produce esa sequedad espiritual y produce muerte. Pero lo único que puede resucitar a la persona es la palabra de Dios. Nada más, sino que esto lo puede hacer. Y allí el Señor pone a este varón, a Ezequiel, que le da en una visión, le está dando en una visión lo que tiene que hacer, lo que tiene que profetizar sobre su vida y sobre ese valle de los huesos secos. Entonces, muy seguramente, y eso es lo que Dios me mostraba, hay muchas personas que tienen sequedad espiritual. Y yo decía: Dios, pero ¿por qué también se puede producir esa sequedad espiritual? El Señor nos ha dado dones para trabajar en la obra de Dios. Y usted puede decir: uy, gloria a Dios, que yo no soy un servidor, yo no necesito esos dones, yo no necesito esos frutos, me salvé. No, así usted lleve tiempo corto en conocer del Señor, su vida ha sido llamada y destinada a dar fruto y a estar en los dones del Señor. Cuando vemos en el valle de los huesos secos, vemos cómo empiezan a unirse en las arterias, ¿cierto? Y a ponerse en los tendones y a ponerse la piel. No se pone primero la piel, no se pone primero no, todo Dios hizo en un orden, ¿cierto? Esto significa que Dios trabaja primero en mi interior para lo exterior. Primero ordena mi interior, ordena mi vida espiritual, ordena muchas cosas en mi vida a través de los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué debe haber en mi interior? Los frutos del Espíritu Santo. Los frutos, que es el amor, es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿cierto? Esos frutos desarrollados en mi vida, esos frutos que están allí, son los que van a producir un buen don para el servicio del Señor. Porque a veces queremos desarrollar más los dones porque es lo que se ve que lo interior, que son los frutos. Entonces, cuando una persona no desarrolla sus frutos espirituales y los dones que el Señor nos ha dado, se va a secar. Cuando una persona nace, cuando nos enseñaban en el colegio, nace, nacen, crecen, se reproducen y muere. Desde ahí uno estaba llamado a dar fruto en su vida. Ahora, en el Señor, si usted lo está conociendo y lleva poco tiempo, usted debe entender que su vida es para dar fruto, para ayudar a los demás. Y si usted lleva mucho tiempo y no está dando fruto, le cuento que se va a secar y va a ser el pámpano que no le sirve a la vid. Entonces va a tener que ser, ¿qué? Quitado. Y va a tener que ser seco y va a servir solo para producir fuego. Y hasta ahí llegó todo. ¿Cómo producimos ese fruto? Vincúlese a una casa de pesca, haga su discipulado, prepárese, tenga una visión en lo que usted quiere en su vida espiritual. De lo contrario, su vida se va a secar, como los huesos secos estuvieron allí. Pero ¿qué le pasó? ¿Qué Dios le dijo a este profeta? Le dijo que debía, ¿qué? Profetizar, ¿cierto? Y cuando veíamos en Apocalipsis 10, eran 10, en
En el último versículo 11 dice: y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y aquí este varón tenía que profetizar sobre los huesos secos. Pero profetizar, le voy a dar el significado realmente de lo que es una profecía. Hoy en día el profetizar está siendo tomado con mucha ligereza. Hoy todo el mundo es profeta, todo el mundo lanza palabra profética, e incluso se ha llegado a dar una definición totalmente errónea de lo que es la verdadera profecía en su sentido bíblico. Profetizar no es decir lo que tú deseas o quieres que ocurra sobre una persona. Esto se llama proclamar, declarar o bendecir. La profecía jamás fue una declaración de un hombre por ser hecha en el nombre de Dios. Cuando Dios da una profecía, Dios se ve obligado a cumplir lo que está diciendo. Por eso hoy en día es muy común escuchar: profetizo sobre tu vida bendición, prosperidad. Esto es completamente antibíblico e incorrecto. La profecía no puede venir por voluntad humana. Si viene por un deseo del supuesto profeta, no es profecía. O sea que yo puedo decirle a Gladys: Gladys, voy a profetizar sobre tu vida abundancia, bendición, los cielos serán abiertos y todo. Eso no es una profecía. Eso es una bendición que está saliendo de mi vida para ella, porque es lo que yo quiero para ella. Pero Dios no me ha dado una palabra, porque la mayoría de las profecías deben de venir acompañadas con una visión, un sueño sustentado en la palabra. Como me lo contaba Carolina, dije, claro, cuando ella me lo contó, yo le dije: busca Ezequiel 37. Esa es la respuesta. Entonces, una cosa es diferente que mis emociones, mis sentimientos y mi amor hacia ella declare bendición en su vida. Dios no me mandó a darles profecía en esta mañana. Estoy dándole la palabra de Dios para que sea redarguido, sea consolado y sea levantado. ¿Tengo la autoridad de bendecir su vida? Sí, porque el Señor me la ha dado. Entonces, una cosa es muy diferente profetizar y otra cosa es muy diferente bendecir su vida. No lo puedo hacer por mi voluntad, no lo puedo hacer por mis emociones, no lo puedo hacer porque le quiero ver bien. No, yo necesito declarar bendición sobre su vida, sobre esta casa. Es muy diferente porque nos equivocamos muchas veces y dice: voy a profetizar sobre tu vida. Dios le dio esa profecía. Si Dios se la dio, le dio una palabra, hágalo. De lo contrario, solo bendiga. Solo bendiga, bendiga su vida, bendiga su casa, bendiga sus hijos, bendiga su entrar, bendiga su salir. No sea necio con las palabras. Nosotros a veces somos muy necios con lo que decimos. El viernes salimos del discipulado, íbamos en el carro, iba una moto ahí como jugando y yo le dije al pastor: deje que esa moto siga porque somos tan de mal. Yo dije: Dios mío, perdóname. Somos una bendición, somos cuidados, somos guardados por nuestro Padre. El Señor tendrá cuidado de nosotros. Pero ¿cuántas veces decimos: esto no sirve, esto no funciona, esto es un estorbo, qué pereza esto, que no, estamos en la inmunda, no servimos para nada? Hay que tener mucho cuidado, porque usted no está bendiciendo su vida. Dice que no ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, en lo que vemos, porque si usted ve el problema en sus hijos, que no cambia la situación con su esposo, en sus finanzas, pues usted se va a desanimar. Pero si usted está fortalecido en el Señor y tiene la mirada en el cielo, en el eterno, en el lugar donde hay salvación, usted dice: esta es una leve tribulación, esto va a pasar en mi vida, esto se va a quitar, pero porque se fortalece ¿en qué? En la palabra del Señor. Entonces esto es muy diferente una cosa de la otra. Tenemos poder para bendecir todo el tiempo. Bendiga con la palabra. El martes que estuvimos en discipulado en octavo nivel, estábamos enseñando y en el libro de Hechos dice que nuestros hijos serán llenos del Espíritu Santo.
A mí me entró esa palabra a mi espíritu, a mi corazón, y yo lo tomé como una promesa. Muchas veces de pronto la vi, pero cuando dice que mis hijos serán llenos del Espíritu Santo, me recobró vida. Y yo le dije, eso lo vamos a tomar y lo vamos a apuntar en nuestra oración. Cuando usted esté orando, usted va a decir: Señor, mis hijos serán llenos del poder de tu Espíritu Santo. Ellos serán saciados. Dice Joel 2:28 que verán visiones, que tendrán sueños, que tendrán... Eso es lo que tenemos que declarar y bendecir a nuestros hijos. No que son un estorbo, que son un parásito, que no sirven, que son un problema. Esas palabras no sirven y tienen tanto el poder que usted está lanzando como el de bendecir. Hay que cambiar el significado de nuestras palabras. Estos huesos secos, este pueblo de Israel no tenía ninguna esperanza. Así como la vid no tenía, los pámpanos que eran echados al fuego no tenían esperanza. La vid también significa el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene que ser un pueblo que tiene que estar dando fruto de continuo. Ahora, en nosotros somos los hijos de Dios que tenemos que estar dando ¿qué? Fruto de continuo. Todo el tiempo tenemos que estar haciéndolo. Entonces Juan 15 habla sobre Israel, de llevar fruto, haciendo la obra de Dios en la tierra. Y de igual manera, así lo habla en el libro de Ezequiel, en el Valle de los Huesos Secos. Ambos pasajes simbolizan la bondad de Dios para con su pueblo. Cuando usted está en esos momentos de poda y de tribulación, ¿qué está haciendo Dios en su vida? Está reflejando su bondad, su amor. Y usted piensa: no, es que Dios me odia, es que Dios me está reprendiendo, es ni porque hubiera matado a un cura, quién sabe qué hice, todas estas cosas. No, es la bondad de Dios en su vida para que usted sea nueva criatura, para que el hombre viejo sea ahí sepultado. No hay nada más engañoso que nuestro corazón. Y el hombre viejo puede salir a fluir en cualquier momento. El domingo pasado una mujer salió de la iglesia, salió contenta, salió bendecida, dice que salió a un cajero, dice: pastora, no me di cuenta, nadie había detrás de mí. Entré y empecé a hacer la transacción, lo que tenía que hacer allí. Y dice: de un momento a otro empezaron a golpearme, a afanarme, a decirme que me apurara, me angustié y empezaron a decirme cosas feas. Dice: yo salí de ese cajero y me dirigí a una persona y le dije dos cosas que me dolió en el corazón habérselos dicho, porque sé que le pudo haber lastimado. Me fui llorando todo el camino para mi casa porque me di cuenta que el hombre viejo quiso venir a salir nuevamente. Entonces nuestro corazón es engañoso. Debemos de decirle a Dios que nos ayude en todo tiempo. Yo le dije: bueno, gloria a Dios, pasó, porque significa que necesita estar trabajando ahí. ¿Qué estaba haciendo Dios? Podándola, quitándola. Y pasó esa leve tribulación, la pasó porque me llamó el lunes llorando y me contó. Le dije: no, tranquila, pídele perdón a Dios y ya sabes. Nosotros debemos de manejar nuestro carácter. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, hay que educarlo. Usted debe educar su carácter. Eso lo escuché que días en televisión y me gustó mucho. Eduque su carácter. Ezequiel dice que estos, ya les dije, representan a los israelitas, ¿cierto? Ellos se andaban quejando y diciendo: no hay remedio, estamos perdidos, somos unos huesos secos. Eso recuerde que está en Ezequiel 37, versículos 12 y 14. Están diciendo: somos unos huesos secos, pero tú vas a hablar con ellos. Le estaba diciendo al profeta: tú vas a hablar con ellos y vas a hablar de parte de mí, le vas a dar este mensaje. Les vas a decir: israelitas, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios
y yo abriré las tumbas donde creen que están enterrados. Nosotros somos los que creemos que no tenemos vida, que no tenemos esperanza, que no hay solución para nosotros. Nosotros mismos somos los que nos enterramos, los que pensamos que ya se acabó todo, que la tribulación no va a pasar. Recuerde, el final de Apocalipsis termina en salvación, termina en bendición, en promesa, y esas promesas son para nosotros, para los que permanecemos en el Señor. Entonces le está diciendo: no crean eso, no piensen que son ustedes, yo les voy a dar vida. Dios los vio que no tenían oportunidad, que estaban cansados, pero dijo: profeta Ezequiel, abre tu boca y profetiza sobre ellos vida. Y dice: y soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida, y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios, yo, el Dios de Israel. Lo he dicho y lo cumpliré. Palabra fiel y verdadera, dijo el Señor para este año, ¿cierto? En Apocalipsis 21:5. ¿En quién debemos de confiar? En su palabra. Usted está siendo podado, dele gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo necesita para que dé fruto. ¿Está pasando por ese leve momento de tribulación? Sí, pero en ese momento de tribulación es para poner nuestra mirada en el Señor. Para pasar por la puerta, ¿qué? Para humillarnos delante del Señor. Para reconocer que apartados de Él nada podemos hacer. Que no importa la solución que usted le ponga, que no le importa su consejo, no, necesitamos el consejo y la dirección de Dios a través de su palabra. Por eso la palabra es dulce a nuestro paladar, pero el obedecerla me produce ¿qué? Amargura. Pero lo más bonito de todo esto es que el Señor nos quiere dar vida. Quiere poner vida en nosotros. Ya dice el apóstol Juan, nosotros ya hemos sido limpios por la palabra. Todo este tiempo el Señor le ha limpiado. Y hoy necesita que su vida reciba consuelo y que usted sepa que es una leve tribulación. Por un momento, dice en Isaías 54, por un momento quité mi mirada de ti. Por un momento me airé de ti, pero ahora te recojo con todo mi amor. Ahora te recojo, te bendigo. Así que, iglesia, yo le quiero decir, si usted está seco espiritualmente, es porque no está funcionando, no está trabajando en los dones que hay en usted. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don que hay en ti. Y hay personas que llevan tiempos en esta casa que no han avivado ningún don y están secos espiritualmente. El Señor no quiere eso. Quiere que dé fruto de continuo. Si usted dice: no tengo la capacidad para estudiar, no quiero estar en el discipulado, apoye una casa de pesca. Le queda difícil, predique el evangelio. Me da pena, compre una cajita de goticas, dé una tarjetica. Llévese un tratado, predique, eso es darle a los demás una esperanza de vida. Pero como cristianos a veces pasamos por incógnito, no nos importa el dolor ajeno. Y cuando el pastor estaba compartiéndome la semana pasada lo que iba a enseñar, yo me medí con lo que él estaba diciendo y yo decía: yo estoy dejando que mi corazón se endurezca, porque me estoy poniendo al mismo nivel que se pone el que no conoce de Dios. Al mismo, me pongo a lo mismo, no perdono, me pongo bravo, no hablo, le quito, al mismo nivel. Eso es dejar que se endurezca, y eso produjo amargura en mí, pero para bien, porque me sacudió la palabra y dijo: no, yo no me puedo poner al mismo nivel de ellos, porque no me puedo secar espiritualmente. Entonces la obediencia es la que nos va a ayudar. El bendecir mi vida, el hacer, porque ¿qué sacamos con bendecir y no hacemos algo en nosotros? Así que, iglesia, ¿me pueden llamar a los chicos, por favor?
Lo que el Señor me puso en esta mañana fue a darles esta palabra y a bendecir su vida. Bendecirle para que salga de esa sequedad espiritual, para que trabaje en lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer. Dice que el Señor Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Ese es el propósito de nosotros. Sírvala, sirva, disipúlese, vuelvo y repito, evangelice con una tarjeta, con un tratado. Pero si usted no hace nada de esto, su vida se va a secar. La vida de un creyente, de un verdadero hijo de Dios, no puede estar quieta. No se puede, se va a secar. Y usted va a secar y va a ser arrancado de la vid. Y muy seguramente el tiempo que Dios le da, no. Dios va a limpiar, nos va a estar limpiando esta casa, va a estar podando, va a ser doloroso, pero a veces los pámpanos que están en este lugar, que no están sirviendo, son un estorbo para el crecimiento. Y solo Dios sabe lo que tiene que dejar en su casa para seguir floreciendo. Así que póngase de pie, reflexione. Si usted no ha estado dando fruto como tiene que ser, dígale al Señor que le dé, que le ayude